¿Alguna vez has sentido que das todo, trabajas sin descanso y aún así no logras avanzar? Tal vez pases horas, días o incluso meses esforzándote al máximo y sin embargo parece que nada cambia. Te esfuerzas, cumples con tus responsabilidades, das lo mejor de ti, y aún así la sensación de estancamiento persiste. Muchos creen que el camino hacia el éxito depende únicamente del esfuerzo, del tiempo o de las oportunidades externas. Pero la verdad es otra. Y es algo que pocos comprenden, no se trata solo de trabajar más, sino de empezar a actuar como si ya fueras el mejor. El problema está en nuestra mentalidad. La mayoría de las personas espera tener éxito, reconocimiento, dinero o un título antes de sentirse confiados, antes de actuar con seguridad. Creen que primero deben esperar a estar listos para mostrar su verdadero potencial, para caminar con firmeza y hablar con decisión. Pero eso es un error. La confianza y los resultados no aparecen al final, aparecen al principio, cuando eliges comportarte como alguien que ya ha alcanzado lo que sueña. Esa decisión completo mi forma de vivir y de avanzar. La verdadera fuerza no se encuentra esperando que otros te sostengan, sino cuando aprendes a caminar solo. No se trata de orgullo ni de rechazar la compañía de los demás, sino de entender que nadie más puede hacerlo por ti. Nadie puede decidir tus pasos, nadie puede levantarte cada vez que caes, nadie puede asumir tu responsabilidad. La fuerza real nace dentro de ti, en los momentos en los que te encuentras solo, cuando nadie te está mirando y tienes que decidir por ti mismo. Yo mismo pasé por esa experiencia. Durante años creí que necesitaba apoyo constante, que alguien tenía que animarme o impulsarme para seguir avanzando. Esperaba que otros reconocieran mi esfuerzo, que alguien me comprendiera en mis dificultades, que un consejo o un abrazo me diera la motivación que necesitaba. Pero con el tiempo me di cuenta de algo duro pero liberador: cuanto más dependía de otros, más débil me volvía. La verdadera fuerza se revela cuando tomas las decisiones difíciles, cuando actúas aún sin aplausos, aún sin compañía, cuando construyes tu camino paso a paso con tu propia determinación. Cuando finalmente comprendí esto y decidí caminar solo, algo cambió dentro de mí. Descubrí capacidades que no sabía que tenía, una disciplina interna que se forja en el silencio, en la soledad y en la firme decisión de avanzar a pesar de todo. Ahí fue cuando entendí que depender de otros no es fortaleza sino fragilidad. Si alguna vez has sentido que necesitas apoyo constante para avanzar, este es tu momento. Escribe en los comentarios: hoy lucho solo, y suscríbete al canal para aprender a construir tu fuerza interna. Porque cuando tomas el control, cuando decides avanzar por ti mismo, empiezas a construir una versión de ti que nadie puede derribar. Esta decisión es el primer paso para una vida más fuerte, más clara y más decidida, y quiero que hoy empieces a darlo. Durante mucho tiempo, creí que para avanzar necesitaba que alguien estuviera siempre a mi lado. Esperaba que me animaran, que me comprendieran, que reconocieran mis esfuerzos, que me levantaran cuando caía. Pensaba que sin ese apoyo constante, mis pasos serían débiles, mis decisiones incompletas. Con el tiempo entendí algo esencial: nadie puede tomar tus decisiones por ti. Nadie puede levantarte, motivarte o empujarte a seguir adelante. Esa responsabilidad es solo tuya, y asumirla es la clave para desarrollar fuerza y carácter. Recuerdo claramente varios momentos en mi vida en los que esperaba que alguien notara mis esfuerzos. Después de una caída, deseaba que alguien viniera a decirme: está bien, puedes hacerlo. Pero esa espera me hacía más débil. Me ataba a la ilusión de que alguien más era responsable de mi avance, y cada vez que esa ayuda no llegaba, me sentía frustrado, desanimado y solo. Me di cuenta de que la dependencia de otros no construye fuerza, construye fragilidad. Un día, después de una caída muy dura, comprendí que nadie más podía tomar la decisión por mí. Nadie podía dar el siguiente paso. Nadie podía ayudarme a salir del pozo en el que estaba. Me enfrenté a una elección clara: quedarme allí esperando a que alguien apareciera o levantarme yo mismo. Ese momento fue un despertar. Comprendí que la fuerza no llega de afuera, nace dentro, en la soledad y en la firme decisión de actuar. Empecé a hacer lo que tenía que hacer sin esperar aplausos, sin buscar reconocimiento, cumpliendo con mis deberes y responsabilidades aunque nadie me viera. Descubrí que la verdadera independencia surge cuando aprendes a sostenerte a ti mismo, a confiar en tus decisiones y a avanzar incluso sin compañía ni estímulo externo. Ese aprendizaje transformó mi vida. Lo que al principio me parecía difícil o intimidante comenzó a sentirse liberador. La soledad que antes temía se convirtió en mi maestra. Me enseñó a escucharme, a cuestionarme y a descubrir mi propia fuerza. Comprendí que no necesito que alguien me diga: puedes hacerlo, para moverme, sino que mi impulso debe venir de mi compromiso conmigo mismo, de mi deseo de avanzar y de mis metas claras. Esta independencia me permitió crecer, tomar decisiones firmes y construir carácter. Ya no buscaba aplausos ni aprobación externa.
Mi fuerza se consolidaba en el silencio y en mis acciones. Una vez que entiendes que nadie más puede levantarte, surge un nuevo desafío: dejar de buscar motivación externa y aprender a moverte incluso cuando nadie te anima. Porque la verdadera fortaleza no está en ser levantado por otros, sino en ser capaz de impulsarte tú mismo, de cumplir con tu palabra y avanzar aunque todo a tu alrededor diga que es difícil. Este principio, cuando se entiende y se aplica, marca la diferencia entre esperar a que la vida te dé permiso y tomar el control absoluto de tu camino. Durante años tuve el hábito de quejarme. Me quejaba de las circunstancias, de las oportunidades que no llegaban, de la injusticia del mundo, incluso de mis propias limitaciones. Cada queja parecía pequeña, casi normal, pero con el tiempo descubrí que era un veneno silencioso que iba consumiendo mi fuerza interna. Cada vez que me lamentaba, le decía a mi mente que no podía, que el mundo era más fuerte que yo, que mis esfuerzos dependían de factores externos. La queja me convertía en víctima, me hacía sentir impotente y me impedía avanzar. Recuerdo momentos en los que esperaba que alguien escuchara mis frustraciones, que comprendiera mi dolor, que me diera ánimo o validara mis sentimientos, y cuando no lo hacía, me sentía más débil, más frustrado, más atrapado. Me daba cuenta tarde de que esa dependencia me estaba consumiendo. Fue entonces cuando decidí cambiar. Comencé a preguntarme qué puedo hacer yo con esto, en lugar de enfocarme en por qué las cosas eran injustas, o por qué otros no me ayudaban. Esa simple pregunta me obligó a tomar acción, a dejar de quejarme y a centrarme en soluciones, no en problemas. Dejar de quejarse no significa ignorar el dolor o negar las dificultades, significa asumir responsabilidad y actuar en lugar de esperar que otros resuelvan tus problemas. Cada vez que reemplazaba la queja por acción, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. Descubrí que los resultados no provienen de lamentarse, sino de moverse, de hacer algo por pequeño que sea, incluso cuando todo parecía en contra. Esa decisión me permitió avanzar en la vida con claridad, respeto propio y energía renovada. A medida que dejaba de quejarme, mis días cambiaron. Empecé a tomar control de mis emociones, a transformar la frustración en impulso, la rabia en determinación y el desánimo en acción concreta. Cada pequeño paso, cada acción silenciosa que nadie veía, construía mi carácter y consolidaba mi independencia. Aprendí que la fuerza interna no se encuentra en palabras, sino en decisiones firmes y resultados tangibles. Este cambio también me enseñó a valorar mi compromiso conmigo mismo. Cuando no dependo de otros para motivarme, cada acción se convierte en un acto de disciplina y fortaleza. La queja, que antes parecía un alivio temporal, ahora es reemplazada por movimiento y resultados. Comprendí que la vida responde a los que actúan, no a los que se lamentan. Cuando dejamos de quejarnos y actuamos, descubrimos un nuevo nivel de disciplina personal que se sostiene incluso cuando nadie está mirando. Esa disciplina silenciosa, constante y comprometida, nos prepara para enfrentar los desafíos más grandes, nos permite construir fuerza interna, y nos enseña que nuestra verdadera independencia y poder nacen de nuestras acciones, no de la aprobación o ayuda de otros. La disciplina es fácil cuando hay alguien que nos observa, que nos exige, que nos corrige o que nos motiva. Todos podemos cumplir cuando sabemos que alguien nos está mirando, que un jefe, un profesor o un mentor nos supervisa. Pero la verdadera prueba de carácter surge cuando no hay nadie, cuando no hay reglas externas que nos obliguen, cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Es en esos momentos de soledad donde descubrí que la disciplina genuina no depende de la motivación ni de la presión externa, depende de uno mismo. Recuerdo claramente los días en que podía rendirme sin que nadie lo notara, hacía promesas a mí mismo, planes que no cumplía, tareas que dejaba para mañana, nadie se enteraba, nadie me reprendía, pero cada incumplimiento me debilitaba, me sentía frustrado, desorganizado, sin rumbo. Comprendí que podía engañar a todos, pero no a mí mismo. Y fue entonces cuando tomé una decisión crucial: debía ser mi propio líder. Mi palabra debía valer incluso cuando nadie la escuchara. Mi compromiso debía sostenerse aunque nadie lo celebrara. Comencé a actuar sin esperar motivación externa. Me levantaba a la hora que me había prometido, cumplía con mis deberes aunque estuviera cansado, hacía lo que debía hacer aunque nadie lo viera. Cada acción silenciosa, cada esfuerzo en solitario me enseñaba algo invaluable. La disciplina verdadera se forma en la constancia, en la coherencia y en el respeto hacia uno mismo. Comprendí que cumplir con nuestra palabra es un acto de poder personal que fortalece la mente, el carácter y la confianza interna. Esta disciplina interna no es cómoda, a veces da flojera, a veces queremos rendirnos, a veces sentimos que todo es demasiado difícil. Pero cada pequeño acto de firmeza, cada decisión tomada por convicción propia y no por obligación externa, nos transforma. Descubrí que el respeto más profundo y duradero no proviene de otros,
sino del compromiso silencioso con nuestra propia palabra y nuestros valores. Cumplir con lo que prometemos, aunque nadie lo vea, nos convierte en personas confiables, fuertes y autónomas. Aprender a ser disciplinado sin supervisión ni motivación externa cambió mi vida. Me hizo consciente de que mi progreso depende de mí, de mis acciones y de mi constancia. Nadie más puede movernos hacia nuestras metas. Nadie más puede exigirnos esfuerzo. Nadie más puede decidir por nosotros. La disciplina se convierte así en nuestra aliada más poderosa, en la base sobre la cual se construye toda fortaleza interna. Una vez que construyes disciplina interna, aparece otro desafío: aprender a validarte a ti mismo sin depender de la aprobación de los demás. Porque cuando nuestra motivación y fuerza provienen de adentro, necesitamos desarrollar la capacidad de reconocernos, celebrarnos y sostenernos por cuenta propia, incluso en ausencia de aplausos o reconocimiento externo. Esa es la verdadera libertad. Gran parte de nuestra debilidad proviene de esperar que otros nos digan que lo estamos haciendo bien. Durante años viví pendiente de la aprobación de los demás, buscando aplausos, palabras de ánimo o reconocimiento. Si alguien no valoraba mis esfuerzos, me sentía inseguro, dudaba de mí mismo y cuestionaba mis decisiones. Con el tiempo entendí algo fundamental: depender del reconocimiento externo nos hace frágiles, porque las opiniones, emociones y prioridades de los demás cambian constantemente. La verdadera fuerza nace cuando aprendemos a validarnos por nuestra cuenta. Empecé a practicar algo que cambió mi vida: felicitarme y valorarme en silencio. Cada logro, cada paso cumplido, aunque pequeño y sin testigos, se convertía en un acto de autoafirmación. Aprendí a mirarme al espejo y decirme con honestidad: hoy cumplí con mi palabra, avancé hacia mis metas, hice lo correcto. No necesitaba aplausos, ni reconocimiento, ni que alguien me dijera bien hecho. Lo más importante era que yo lo supiera, que yo sintiera respeto por mis acciones. Esa disciplina interna de autoaprecio se volvió la base de mi confianza y resiliencia. Validarse a uno mismo significa asumir total responsabilidad por nuestra vida. No depender de otros para sentir que avanzamos nos permite actuar con libertad y decisión. Descubrí que cada vez que me felicitaba por mis esfuerzos, fortalecía mi motivación interna, construía resiliencia frente a la adversidad y aprendía a tomar decisiones con firmeza, incluso cuando estaba solo. Aprendí a observar mis errores sin autocrítica destructiva, a reconocer mis aciertos sin orgullo vacío, y a sostenerme a mí mismo frente a los desafíos. Cada acción consciente, cada hábito diario de autoafirmación, alimentaba una fuerza silenciosa que nadie podía quitarme. Este hábito no solo cambió mi rendimiento, sino también mi forma de relacionarme con el mundo. Cuando ya no buscaba validación externa, dejé de depender de la aprobación de otros para sentirme competente o valioso. Comencé a caminar con seguridad, a tomar decisiones por convicción y a sostener mis objetivos sin necesidad de testigos. Esa autonomía me permitió concentrarme en mi crecimiento interno, en la construcción de mi carácter y en avanzar con constancia, incluso en la soledad. Cuando te das valor por ti mismo, comprendes algo vital: caer es inevitable, todos fallamos en algún momento. Pero lo que realmente importa no es evitar la caída, sino levantarse rápido, aprender de la experiencia y continuar sin excusas. Cada caída se convierte en una oportunidad para reafirmar tu compromiso contigo mismo, para demostrar tu fuerza interior y para crecer, incluso cuando nadie está mirando. Esta habilidad de autoafirmación y reconocimiento interno nos prepara para el siguiente desafío fundamental: levantarse rápidamente después de cada caída, fortalecidos y sin depender de nada ni nadie. Caer es parte inevitable de la vida. Todos en algún momento fallamos, cometemos errores o enfrentamos circunstancias que nos derriban. La diferencia entre alguien común y alguien fuerte no está en no caer, sino en la velocidad y la determinación con que se levanta. Durante mucho tiempo, cada caída me hacía sentir derrotado, me castigaba, me reprochaba y me quedaba atrapado en la culpa. Pensaba que si fallaba un día, toda la semana estaba perdida. Pero descubrí que esa actitud no construye fuerza, solo aumenta la debilidad. Por eso desarrollé una regla de vida que cambió mi manera de enfrentar los desafíos. Cada vez que caigo me levanto inmediatamente, sin debatir conmigo mismo, sin recrearme en la culpa, sin esperar a sentirme listo o motivado. Me digo: levántate ahora, haz algo que recuerde tu compromiso contigo mismo, toma acción. No se trata de emociones exageradas ni de promesas vacías, sino de decisiones firmes y consistentes. La acción rápida después de una caída fortalece la mente y el carácter. Cada paso que doy después de tropezar reafirma que mi fuerza no depende de otros ni de las circunstancias, sino de mi propia determinación. Aprendí que mientras más tiempo permaneces tirado lamentándote, más grande se vuelve la trampa emocional. La tristeza, la culpa y la frustración pueden inmovilizarte durante días, semanas o incluso meses.
Pero cuando decides moverte, incluso con miedo o incertidumbre, estás transformando la caída en oportunidad. Cada acción, por mínima que parezca, es un paso hacia recuperar tu control, tu confianza y tu dirección. Esa rapidez en levantarse enseña resiliencia, disciplina y coraje silencioso. Además, este hábito genera un efecto acumulativo. Cada vez que me levanto rápido, mi mente aprende que soy capaz de superar obstáculos. No dependo de motivación externa, de aplausos, ni de aprobación. La fortaleza se construye con la práctica diaria de levantarse y seguir, aunque todo parezca en contra, aunque nadie esté observando. Y una vez que aprendes a levantarte aunque no tengas ganas, surge un nuevo desafío esencial: hacer lo que se debe, aunque tu ánimo no coopere. Esa capacidad de actuar incluso en momentos de desánimo es el siguiente principio que transforma tu vida y te prepara para alcanzar tu mejor versión. La vida no espera a que te sientas listo ni a que tus emociones estén en perfecto equilibrio. Aprendí que si espero a sentirme motivado para actuar, muchas oportunidades se pierden, y los días pasan sin avanzar. Durante años, pensaba que debía sentir entusiasmo o energía para hacer lo que era importante, pero pronto descubrí que la motivación es frágil y temporal. La verdadera consistencia no nace del ánimo, nace de la decisión y la acción. En mi experiencia personal, hubo días en que despertaba cansado, desanimado o incluso con dudas sobre mis objetivos. Podía quedarme en la cama, posponer tareas y esperar a sentirme con ganas, pero sabía que si hacía eso mi vida no cambiaría. Por eso tomé una decisión firme: actuar siempre, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando todo en mi interior me decía que me detuviera. Aprendí a trabajar con disciplina, sin depender de cómo me sentía, porque entendí que la acción sostenida es lo que construye fuerza interna y transforma resultados. Este principio de actuar a pesar del ánimo fortaleció mi voluntad de manera silenciosa pero poderosa. Cada pequeño paso dado en días difíciles sumaba a un compromiso mayor conmigo mismo: vestirme, escribir mis metas, completar tareas pendientes, seguir con mi rutina. Cada acción, aunque mínima, alimentaba mi confianza y reforzaba mi capacidad de cumplir lo que prometía, sin importar las emociones. Descubrí que incluso cuando todo parecía en contra, al actuar constantemente, empezaba a sentir control, claridad y seguridad. La consistencia se vuelve un hábito, y el hábito crea identidad. Además, al practicar esta acción continua, aprendí que la fuerza personal no depende de que alguien te motive, ni de que el ambiente sea ideal. La disciplina interna se forma en los momentos difíciles, en los días en que nada parece salir bien, y precisamente allí es donde se fortalece el carácter. Cada acción realizada en silencio, sin espectadores ni recompensas externas, genera respeto propio y confianza en tu capacidad de avanzar pase lo que pase. Y así, una vez que dominas la acción constante y la disciplina interna, surge un principio final que transforma todo: empezar a moverse aunque estés solo, especialmente cuando nadie lo ve. Es en esos momentos de silencio y soledad donde nace tu mejor versión, donde se consolida tu fuerza real y donde descubres que todo lo que construyes te pertenece a ti porque nadie lo hace por ti. Actuar sin depender de la motivación o del reconocimiento externo es la clave para convertirte en una persona verdaderamente imparable. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida es aprender a actuar por nosotros mismos, sin esperar que alguien nos anime o reconozca nuestros esfuerzos. Muchos esperan señales externas, un aplauso, una felicitación, que alguien note su trabajo, pero la verdadera fuerza surge cuando decides empezar y moverte, aunque nadie esté mirando, aunque no tengas ánimo, aunque nadie te aplauda. Es ahí, en la soledad de tus decisiones, donde se forja la fortaleza interna que cambia tu vida para siempre. En mi propia experiencia, descubrí que esperar reconocimiento o motivación externa era un hábito que me debilitaba. Durante años esperaba que alguien validara mis esfuerzos, que me entendiera, que me animara en los momentos difíciles. Y mientras esperaba, perdía tiempo, oportunidades y fuerza. Fue un despertar doloroso darme cuenta de que nadie vendría a impulsarme. Si quería avanzar, debía hacerlo por mí mismo, con mis propios recursos y mi propia determinación. Ese momento fue transformador porque comprendí que mi crecimiento no dependía de otros, sino de mi decisión consciente de moverme incluso en la más completa soledad. Empecé a tomar acción paso a paso, día tras día, sin esperar aprobación ni aplausos. Cada pequeño logro que conseguía, cada hábito que consolidaba, cada meta que avanzaba, se convirtió en un testimonio de mi propia capacidad de sostenerme y crecer. Aprendí que la soledad no es un obstáculo, sino una herramienta poderosa. Te permite conocerte, evaluarte, tomar control de tus decisiones y construir fuerza real. Cuando actuamos solos, sin distracciones ni expectativas externas, descubrimos lo que somos capaces de lograr realmente. Este principio me enseñó que los resultados más valiosos provienen de la constancia silenciosa,
de la acción disciplinada y de la responsabilidad personal. Nada de lo que obtienes en la vida que dependa de la validación de otros es sostenible. Lo que construyes desde tu propia fuerza y determinación, aunque nadie lo vea, es duradero y auténtico. Esa es la esencia de la verdadera libertad. Saber que puedes avanzar, crear y cumplir tus metas sin depender de nadie más. Y así cuando empiezas a moverte aunque estés solo, se completa el círculo de todos los principios que he compartido: disciplina, acción constante, autovalidación, levantarse rápido y dejar de quejarse. Cada uno se refuerza en la práctica diaria y en la decisión de actuar, aunque el mundo no esté observando. Mis cambios y logros más importantes llegaron de esta manera, silenciosos, consistentes, personales. Porque la verdadera fuerza y el crecimiento no necesitan testigos, solo requieren que tú decidas empezar y no detenerte. Recuerda, la acción en soledad es donde nace tu mejor versión, donde se consolida tu carácter y donde descubres que tu vida y tus resultados dependen únicamente de ti. Comienza ahora, actúa sin esperar, y verás cómo cada paso, aunque pequeño, te acerca a la persona que estás destinado a ser. Hemos recorrido juntos un camino claro hacia la verdadera fuerza personal. Aprendimos que depender de otros nos hace frágiles, que la queja erosiona nuestra energía, que la disciplina genuina surge cuando nadie nos observa, que validarnos a nosotros mismos nos da libertad, y que levantarse rápido después de caer nos convierte en personas resilientes. Cada uno de estos hábitos, cuando se practica con constancia y decisión, se convierte en un pilar que sostiene tu vida, tu carácter y tu capacidad de avanzar. La independencia emocional no significa aislarse, sino aprender a ser fuerte por dentro, capaz de tomar decisiones, actuar y mantener tu rumbo aunque nadie te motive. La disciplina y la acción constante te enseñan que el progreso no depende de tu estado de ánimo ni de la aprobación de otros. Validarte a ti mismo te libera de la necesidad de aplausos externos y te permite caminar con confianza. Levantarte rápido después de cada caída transforma los errores en oportunidades y fortalece tu determinación. Ahora es tu momento. No dejes que estas ideas se queden solo en tu mente. Llévalas a la acción. Si este mensaje te inspira, suscríbete al canal y comenta cuál de estos hábitos vas a aplicar hoy. Comparte tu compromiso para empezar tu transformación ahora. Escríbelo, hazlo tuyo, y empieza a practicarlo desde este instante. Cada pequeño paso que tomes reforzará tu fuerza interior y te acercará a la mejor versión de ti mismo. La verdadera transformación comienza cuando decides ser responsable de tu vida, sin esperar a que otros te impulsen.